Es una bendición el que podamos estar reunidos y rogarle al Señor que bendiga su palabra para nosotros en esta tarde y que su favor y gracia sea con nosotros. Nosotros hemos visto durante algunas semanas atrás el Sermón del Monte, hemos iniciado, si se dan cuenta, el Sermón del Monte inicia en el capítulo 5, termina en el capítulo 7 y apenas llevamos unos 16 versículos que hemos estado estudiando consecutivamente. Así que no es que llevemos mucho, pero sí hemos dicho algunas cosas. Y antes, yo ahora voy a recordar algunas de ellas, pero quizás una valiosa antes de orar, antes de leer el texto, es una valiosa para recordar. Y es que delante de Jesús, cuando está dando este sermón del monte, hay dos audiencias. Unos que escucharán sus palabras y la llevarán a la práctica, otros que la escucharán y la ignorarán. Por eso al final del sermón él dice, los que escuchan mis palabras son como unos que han puesto su casa sobre una roca. Y aunque venga lo que venga, ahí se mantienen firmes. Pero los que escuchan mi palabra y la ignoran y no la obedecen, son como unos que ponen su casa sobre la arena. Así que ese es el contexto de la casa sobre la roca y sobre la arena. En las palabras de Jesús, si las van a escuchar y las van a obedecer. De esa manera, nosotros aquí estamos delante de una audiencia y yo me atrevo a decir que hoy aquí, delante, que yo voy a exponer este texto, también están esas mismas dos audiencias. Y mi ruego es que ustedes puedan ser aquellos que escuchan la palabra del Señor y la quieren obedecer, que sean esa casa sobre la roca, y es parte de lo que vamos a estar orando. Así que vamos a leer el texto y luego oramos. Mateo 5, 17 al 20 nos dice la palabra del Señor. No piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. Cualquiera, pues, que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Vamos a orar. Amado Dios, esta es tu palabra. Y tu palabra, Señor, es viva y eficaz, toda ella completa, Señor. Así que si tú nos das esta porción también tiene mucho que decirnos a nosotros. Así que te rogamos, Señor, que por encima de cualquiera sea nuestra circunstancia o situación, podamos, Señor, te rogamos que nos des, Señor, esa atención, esa capacidad de atender, Señor, a tu palabra hoy predicada, hoy expuesta, hoy enseñada, y que podamos nosotros, Señor, ver que en ella debemos cimentar nuestras vidas y que podamos aferrarnos a Cristo y a su palabra y podamos tener una vida transformada por Cristo y por su palabra. Así que te lo imploramos, Señor, ayúdanos a vivir conforme a la justicia que tú esperas de aquellos que confían en ti. Te lo imploramos, oh Señor eterno. Amén. Amén. Todos los que estamos acá, además de la cosa que he dicho que todos tenemos en común, hay otra cosa que tenemos. No en común, el pensamiento político de todos no es el mismo, pero todos sin lugar a duda tenemos un pensamiento político. Todos los que estamos acá tenemos una manera como pensamos que se deberían gobernar. En los tiempos de Jesús, el momento político que se vivía también era bastante intenso y las personas también tenían una manera como ellos consideraban que debía vivirse. El escenario en los tiempos de Jesús es que el pueblo judío, la nación en la que el Señor estaba siendo gobernado, dominado por el pueblo o el imperio romano. De manera que había un deseo de estas personas por vivir una especie de emancipación o liberación. Querían definitivamente ser liberados del yugo que sentían ellos que estaba siendo opresor por parte de los romanos, y en cierta medida era cierto. Los romanos lo tenían a esto como el pueblo subyugado, y el pueblo judío anhelaba un libertador que los quitara precisamente de esa realidad. Jesús se presenta aquí no abiertamente diciendo que es el rey, pero por la manera como se está expresando es como un rey hablándole a su pueblo y le está diciendo de qué manera él espera que se viva en su reino. Pero el sentido de estas personas que están allí es un sentido de gobierno terrenal. Este rey va a gobernar y nos va a liberar y nos va a dar ciertos beneficios. Miren la declaración que Jesús hace en el versículo 17 del capítulo 4. Capítulo anterior a este sermón del monte dice: desde entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que imagínense en la predicación de Cristo hablándole a otros y decirles:
es un reino el que yo les predico y se está acercando. De una u otra manera estas personas están conectando. Este que nos está hablando representa a un reino. Y Jesús, cuando se sienta en esa montaña y ve a la multitud que se le acerca, al él sentarse, se dispone a enseñarles. Y básicamente el Sermón del Monte va a ser como la constitución de ese reino que él ha dicho que se ha acercado. Mi reino tiene esta manera, esta ley, esta manera de vivir. ¿Cómo deben vivir aquellos que pertenecen al reino de los cielos? Básicamente el Sermón del Monte nos enseña, nos da la ley de Cristo para su pueblo. Cómo Cristo nos llama a que nosotros vivamos. Esta es parte del discurso que vemos de Jesús en el Sermón del Monte. Hemos hablado de que había una idiosincrasia que él espera que tenga su pueblo, es decir, una cultura. Los que son de Cristo viven de una manera. De ellos hay un gozo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las bienaventuranzas? O este texto nos habla de las bienaventuranzas. Bienaventurados sois. Y empieza hablando acerca de los pobres en espíritu, estos que reconocen su necesidad de Cristo. Y luego hablábamos de una marca que identifica a los que son cristianos. ¿Qué es lo que es un cristiano? Es sal de la tierra, es luz del mundo. De una u otra manera, él es llamado a alumbrar y a salar, en buen sentido según el texto, al mundo en el que vivimos. Es nuestra influencia al mundo, es la marca que nos identifica como cristianos. Quienes son del reino viven de esa manera. Jesús en este texto que hemos leído va a introducir un nuevo punto, no es un giro que él le va a dar a lo que está enseñando, es parte de la misma instrucción del sermón y nos va a indicar algo acerca de su reino. Al igual que todo escenario político, Jesús va a tener sus detractores. Él está hablando de un reino y hay algunos que no se van a querer sujetar a su reino. Y precisamente esos detractores es a los que él va a tener en cuenta ahora que va a presentar su ley. Lo increíble es que estos detractores no serán gente abiertamente opuesta a su verdad. Eran gente que aparentemente creían en lo que Jesús decía. Eran gente que tú dirías, esta gente se supone que eran los que más, cuando vieran a Jesús, eran los que debían que haber respondido a él de manera natural, porque eran los que se supone eran los guardas de la ley que Jesús venía a cumplir. De modo que cuando vemos que esta gente, en lugar de abrazar a Cristo, aferrarse a él, lo que hacen es rechazarlo e incluso terminar haciendo un complot para matarlo, nos damos cuenta de que los detractores es increíble que hayan actuado de esta manera. Es peor, el acto que esta gente hacía era un acto bien tremendo, porque hagan de cuenta como si se tratara de unos porteros que están en la entrada de un comedor para personas que están en necesidad. Y viene un individuo con un hambre tremenda, de días sin comer, y sabe que en ese lugar, tras pasar la puerta, él va a encontrar alimento para poder saciar su hambre. Y los porteros le dicen, no, usted no puede entrar, para usted no le vamos a dar comida. Pero si precisamente en ese lugar van a alimentar a las personas como yo, que necesitan ese alimento. No. Usted tiene que hacer esto, esto y esto para poder dejarlo entrar. Eso eran estos individuos, estos fariseos, de los que va a hablar el texto. Eran personas que en lugar de hacer que las personas pudieran entrar al reino de los cielos, le ponían un montón de trabas a todos estos ansiosos, hambrientos, y sedientos de la palabra del Señor. Estos hombres se consideraban ellos los guardas de la ley. Ellos eran los que decidían quiénes podían participar de ciertas cosas basándose en ciertos principios que ellos asumían, los cuales entonces estas cosas llevaban a que estos altos estándares morales decían, aquí no hay nadie mejor que nosotros, porque nosotros somos los que podemos cumplir estas cosas. Los demás son otros. Por eso vamos a encontrar en una parábola cuando Jesús dice que un fariseo oraba y este hombre decía, Señor, gracias que no soy como ese hombre pecador. Qué terrible ese tipo. Menos mal que yo no soy como él. Mientras que el otro no quería ni levantar su mirada y decía, Señor. Y en esa oración que él hace y en ese deseo y en ese sentimiento manifiesta él su verdadera condición, reconociéndose que delante del Señor él es un pecador, mientras que este otro se creía que era mejor porque actuaba de una manera según su propio estándar. Y esto era lo que hacían estos individuos. En lugar de hacer que las personas pudieran entrar al reino, eran estorbo para que entraran al reino de los cielos. Por eso Jesús les va a terminar hablando a ellos. El pasaje nos va a mostrar dónde se halla la verdadera justicia para ser parte del reino. ¿Qué es lo que se pide? Por eso he titulado a esta enseñanza la justicia del reino. Es la manera como se nos muestra que en el reino de Jesús
Se trata de eso que nos hace justos delante de Él. Esto no es un tema que deberías tú tratarlo como una enseñanza donde voy a anotar algunas cosas y simplemente tenerlo en cuenta como un aprendizaje. Esto, de hecho, puede considerarse como la tesis del Sermón del Monte. ¿Qué es una tesis? Según cuando a veces menciono la palabra tesis, se trata del argumento principal que uno quiere sostener acerca de lo que está tratando. Todo el Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7 del Sermón del Monte, esta es el argumento principal de Cristo. Él quiere mostrar que ellos han sido enseñados de cómo se debe vivir la ley. Y Jesús dice, yo no vengo a cambiarle la ley, sino a enseñarles que yo vengo a cumplirla. Y que para cumplirse no se cumple de manera externa, sino que se produce el cumplimiento. Y la obra que se hace tiene que ser en el interior, en el corazón del hombre, para que éste luego pueda responder en obediencia. Así que Jesús no viene a cambiarla, sino realmente enseñarla verdaderamente. Y de aquí en adelante vamos a ver cómo se vive precisamente en el reino de los cielos, basándose en esta premisa. Lo que Jesús les va a decir a ellos es básicamente, y este es su propósito: la justicia de ustedes debe ser mayor que la de los fariseos y los escribas. Ustedes tienen que vivir mayormente a lo que estos hombres viven. Y alguno diría, esto es tremendo, porque estos hombres viven de una manera increíblemente religiosa. ¿Cómo yo puedo tener una justicia mayor que ellos? Bueno, ahora que vamos a analizar el texto, nos vamos a dar cuenta que Jesús no va a apuntar a lo externo, sino a lo interno. Y esa obra solamente la puede hacer Él. En el Atlántico, en el municipio de Santo Tomás, en los tiempos de la Semana Santa, hay unos que se flagelan. Yo supongo que acá también existirá alguna región donde hacen ese tipo de cosas, que para pagar una penitencia o para hacer un ruego al santo de la devoción de la persona, se empieza a flagelar y algunos caminan de rodillas y hacen peregrinaciones con un sufrimiento. Ahora imagínense que esa sería una práctica que toda una religión diga, hay que vivir de esta manera. Y a usted le diga a alguien y le diga, tu justicia, tu manera de vivir en el reino debe ser mayor que la de esos que se flagelan. ¿Qué dice usted? ¿Cómo que me tendré que mochar un brazo para vivir un sufrimiento como el de yo que tengo que hacer? Tendré que padecer algo mayor. Bueno, eso externo no es lo que está pidiendo el Señor necesariamente, sino que la obra se produce en el interior para que ahora en el exterior sea algo sincero, honesto, conforme a lo que Él ha hecho. Por eso mi argumento para esta enseñanza es el siguiente: nuestra justicia evidencia el reino al que pertenecemos. Si tú eres del reino de Cristo, se debe evidenciar por la manera justa como tú vives. Se debe evidenciar como tú estás viviendo. Cuando hablamos de justicia, según este pasaje, tiene que ver con la manera de vivir, que se ajusta a algo o a alguien. Es ese alguien quien considera justa tu manera de vivir. La justicia del reino es lo que Dios considera que es como las personas deben vivir. Dios es al final quien considera a unos que son justos y a otros que no lo son. Y eso lo dejó Dios en su palabra. En su ley Él ha dejado la manera como nosotros tenemos que vivir. Conforme a esa ley es que hemos de ser juzgados, y es lo primero que vamos a ver en nuestro texto. Versículos 17 y 18 nos van a mostrar que la justicia del reino se basa en el cumplimiento de la ley. La justicia del reino se basa en el cumplimiento de la ley. Versículos 17 y 18 nos dicen: no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. Hace poco fue elegido, el año pasado, finalizando el año, el presidente de la nación argentina, y ese presidente dio un decreto donde él esperaba que ciertas cosas se pudieran llevar a cabo. Y él lanzó un decreto intentando cambiar muchas leyes de los anteriores gobiernos para presentar unos nuevos proyectos personales, bueno, personales no, de su gobierno, para ajustarlo conforme a los gobiernos. En nuestra nación, también cuando fue posesionado el presidente Gustavo Petro, hizo exactamente lo mismo. De hecho, está en rigor y está siempre que sale, que sí, que se acepta, que no, unas reformas, ¿no? Para que puedan potenciarse de acuerdo a sus principios, ideales y demás, a la manera como él entiende que debe ser gobernada la nación. Todo presidente, todo gobernante siempre quiere poner una reforma. De hecho, la Biblia nos muestra un ejemplo particular cuando vemos la reforma del rey Josías, que cuando él conoce el libro, la verdad de Dios, él inmediatamente hace una reforma para cambiar la manera como el pueblo estaba adorando, estaba adorando a otros dioses, y él los llama para que adoren al único Dios verdadero.
Así que estas llamadas reformas, estas llamadas decretos para transformar o para poder imponer sus estatutos y sus leyes, siempre es algo habitual de aquellos que se posesionan. Ahora Jesús viene con su reino que se ha acercado, y la naturalidad o la naturaleza nuestra es, Jesús viene a cambiarlo todo. Jesús viene a derrotar todo, a derrocarlo todo y a implantar su manera de vivir. Pero Jesús, ¿qué dice? No piensen que yo he venido a cambiar algo. Yo vengo a cumplirlo. Es diferente a los demás reyes. ¿Por qué Jesús nos dice eso? ¿Por qué Jesús no le pone final a esta ley? Porque Él estaría diciendo que lo que se reveló antes por Dios ya no importa. De una manera estaría comunicando que Dios se equivocó, que la ley que le dio a su pueblo era una ley equivocada y ahora Él viene a poner una nueva ley. Pero esa ley que el Señor dio precisamente la da para que nosotros eso nos funcionara como un acusador, en el sentido de que ninguno de nosotros podía cumplir a cabalidad esa ley. Pero ahora Jesús aparece como este que sí la puede cumplir, como aquel que sí puede vivir conforme a esta ley. Ustedes y yo hemos escuchado en alguna ocasión a alguien que dice que el Dios del Antiguo Testamento es distinto al Dios del Nuevo Testamento. ¿Han escuchado ustedes eso alguna vez? El Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo. Pero aquí Jesús está diciendo lo contrario. Jesús está diciendo que es exactamente lo mismo. Yo no vengo a quitar la ley. Eso permanece en el sentido cuando Él está presente. Pero ahora que Él la cumple, su ley ahora la vamos a ver cómo nos llama que la vivamos de una manera distinta, conforme a una obra que Él va a hacer en nosotros. Jesús no es un líder revolucionario como algunos pensaban en ese tiempo, y como incluso algunos lo piensan hoy en día. Jesús fue un revolucionario, fue un hombre importante, revolucionó todas las cosas. Jesús es el Rey de Reyes, Señor de Señores, pero no vino a abrogar la ley, sino que vino a cumplirla. Él mismo es el cumplimiento de la ley. Toda la ley y los profetas apuntan hacia Él. La palabra nos dice que Él mismo dice, todo aquello que está en el Antiguo Testamento apunta a mí. Él es el cumplimiento de la ley. Todo aquello que la palabra del Señor dice estaba dirigido. El protagonista de la Biblia es Jesús. Jesús es el rey que se está acercando a su reino y les enseña que en su reino se vive conforme a la justicia de su ley. Y esta no se puede dejar de cumplir. Esta no se exige en un sentido cumplimiento. Ya voy a llegar a donde aplica este cumplimiento, porque Él dice en el versículo 18, porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. En un sentido, esta ley está allí para decirnos, para demandarnos, para de una u otra manera decirnos cómo deberíamos vivir de acuerdo al Señor. Ni una tilde ni una jota deberá ser quitada. Esa expresión que allí se dice porque se está utilizando el lenguaje hebreo y griego al mismo tiempo. Y está diciendo el Señor, porque son las dos letras más pequeñas, están en palabra hebreo y griego allí, pero básicamente es como imaginarnos como esta manera, es como decir, ni el palito de la T, ni el puntito de la I, ni aún algo tan pequeño como esas dos formas en nuestra literatura, en nuestra escritura, ni aún eso será quitado de la ley. Todo lo que dice la palabra del Señor tendrá que cumplirse. Ahora, nosotros si nos ponemos a leer la ley del Señor del Antiguo Testamento, nos daremos cuenta lo imposible que sería para nosotros cumplirla. Y cuando vamos a leer de aquí en adelante lo que Jesús dice acerca de la ley, que nos muestra el espíritu, la intención que hay detrás de la ley, nos vamos a dar cuenta que aún es más difícil. Porque antes se nos decía, no matarás. Y decíamos, bueno, yo eso me lo he librado, lo único que he matado es un mosquito y unas cucarachas. Y una rata de vez en cuando. Pero Jesús dice, pero si alguna vez le has dicho a tu hermano fatuo, tonto, idiota, lo has matado en tu corazón. Entonces tú dices, wow, he matado un poco. Entonces, lo que el Señor manifiesta en la ley es que en nuestras fuerzas, en nosotros, sería esto imposible de cumplir. Pero ahí está su ley. Ahí nos está diciendo. Pero Jesús cumplió la ley como Él vino a decir. Jesús dice que todo ha de cumplirse hasta que el cielo y la tierra no pasen. La creación es testigo de su creador y hasta el tiempo que este reino, el reino de Jesús, se manifieste plenamente, hasta allí sigue en rigor la demanda de esta ley. La demanda de que esta ley se cumpla.
Pero a los que están en Cristo, lo que ha ocurrido es que Él ha venido a cumplir esa ley. Y ahora ya no se les exige esta ley, en el sentido de que Él ya la cumplió por ellos. Entonces ahora podemos vivir como queramos. No, porque ahora somos llamados a vivir conforme a la ley de Cristo. En obediencia a Él, en la obra que Él está haciendo en nosotros, lo que Él hace en lo que creen en Él es cambiar precisamente su corazón para que estos puedan vivir de una manera distinta. Es ese nuevo pacto que habían anunciado los profetas y que se cumple en Cristo. Ese nuevo pacto que nos indica que Él cambiaría nuestro corazón de un corazón de piedra a un corazón de carne que pueda adorarlo a Él. Es lo que vimos en la bienaventuranza cuando nos dice que aquellos que están en esa escasez espiritual, esos que son pobres en el espíritu, esos pobres de espíritu son aquellos que ahora pueden responder ante su verdad. Es bueno que consideremos esto. Nuestra vida debe evidenciar el reino al que pertenecemos. Si eres de Cristo, les pregunto, ¿cómo se nota eso? Si tú eres un cristiano, ¿cómo se evidencia delante de los demás? Si no lo eres, hay una manera de pertenecer a este reino. La Biblia nos dice que el Señor puso al hombre en un jardín. Y en ese jardín el hombre gozaba de todos los beneficios. Él había creado un mundo bueno. Y cuando Él crea ese mundo bueno, allá había puesto al hombre en el centro de ese jardín. Y solamente le dijo algo para que el hombre obedeciera. De todos los frutos, de todos los demás árboles, los frutos de los árboles tú podrás comer, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. El día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. ¿Cuál es el rollo con ese árbol? Bueno, es que el Señor está demandando obediencia. El Señor espera obediencia de aquellos que ha creado. Y el hombre, en lugar de eso, lo que hizo es tomar del fruto del árbol que Dios le prohibió. Porque cuando fue tentado se le dijo: el día que comas de ese árbol no morirás, sino que serás como Dios. El Dios que es el rey, tú vas, quita a Dios de ese trono y tú eres el rey de tu propia vida. Tú gobiernas sobre todas las cosas. Así que decidió el hombre quitar el reino de Dios para él entonces querer ocupar y ser él el rey de su propio reino. Y después de que el hombre cae tras su pecado, tras su desobediencia ante el Señor, el hombre no pudo volver a recuperar el reino, o que Dios ocupara el reino en su vida, porque evidentemente el pecado lo había separado de Dios. Hasta que finalmente, tras generación, viene nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y precisamente lo que hace es acercar el reino a nosotros una vez más. Ese reino que se había perdido. Y lo acerca a nosotros. De manera que aquellos que confían en Él, que depositan su confianza en Él, vuelven a pertenecer de aquel reino que habían perdido. Ahora son parte del reino de los cielos si es que creen en Él y en la obra que Él ha hecho para que puedan pertenecer. La ley del Señor nos diría: no puedes pertenecer porque no la puedes cumplir. Pero Él no ha venido a abrogar a la ley, sino a cumplirla. Y en su cumplimiento, si nosotros creemos en eso, podemos llegar a pertenecer a ese reino. Aquellos que hoy están aquí fuera de ese reino, hay una oportunidad hoy que podamos pertenecer a Él, si creemos en Él, si creemos en la obra que Él hizo. Y estos permanecerán en su reino hasta el final. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque es la manera natural como ahora Jesús dice: aquellos que son parte de su reino son llamados y se caracterizan porque guardan y viven correctamente la justicia del reino. Y es lo que vemos en nuestra segunda parte del texto, en los versículos 19 al 20. La justicia del reino se caracteriza por guardar y vivirla correctamente. Versículos 19 y 20 nos dicen: cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Hay un personaje en la historia, no un personaje de esos que uno dice: qué buen aprendizaje puedo tomar de este individuo, pero es un personaje al fin y al cabo de la historia muy conocido, llamado Al Capone. No sé si alguno lo ha escuchado alguna vez. Fue un mafioso en Chicago en el siglo pasado, a comienzos del siglo anterior. Este hombre, muchos sabían que era culpable de muchísimos delitos. Era contrabandista. Cuando estaba la época de la prohibición del licor en los Estados Unidos, él contrabandeaba licor, asesinaban, mataban. Era terrible, era un hombre malo.
Y muchos sabían que él era culpable de muchos de esos crímenes que habían sucedido en esa ciudad, pero no tenían prueba para para meterlo preso. No había prueba contra él, no encontraban algo con que meterlo preso. Y resulta que a quien capturaron fue a su contador. Y cuando descubren en los libros de contabilidad, se dan cuenta que el hombre tenía muchísimo dinero. Y cuando empiezan a darse cuenta de lo que él pagaba en la DIAN de Estados Unidos, en esta cuestión, en el fisco, cuando revisan, ay, mire, este hombre nos está estafando, no está pagando los impuestos correctos. Y terminan metiéndolo preso a Al Capone porque no pagaba los impuestos. Hizo muchos crímenes, pero lo metieron preso por la cosa que él menos pensaba que lo iban a meter preso. Por eso de ahí en adelante los Estados Unidos saben que hay dos cosas ciertas: la muerte y hay que pagar los impuestos. Mis hermanos, toda la ley, dice Jesús, toda la ley, no es una parte, no es unos mandamientos que consideramos como pequeños y otros grandes, está diciendo Jesús. No es lo que a ti te parezca, es que Dios está haciendo una demanda en la ley que había dado y Jesús dice, toda la vengo yo a cumplir. Este individuo infringía todo, pero por una falta que pudieron descubrirle, que tuvieron cómo comprobarla, este hombre terminó pagando cárcel. Algunos rabinos en los tiempos de Jesús y fariseos por ende consideraban el pasaje de Deuteronomio 22:6 como el mandamiento más pequeño o menos importante. Jesús está diciendo aún los mandamientos más pequeños, para ellos este era el mandamiento menos importante. Miren lo que dice: si encuentras un nido de pájaros por el camino, en un árbol o en la tierra, con polluelos o con huevos, y la madre echada sobre los polluelos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos. Sin falta dejarás ir a la madre, aunque a los hijos los puedes tomar para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. Mira ese mandamiento tan curioso que nos dice la Biblia, Deuteronomio. Ellos decían, mira, de todos los mandamientos, este es el mandamiento menos importante. ¿Por qué? Porque no todo el mundo va por el camino encontrándose unos polluelos en un nido. Para ellos esto tenía como menor valor. Y Jesús está diciendo, aún el más pequeño de los mandamientos no debía ser anulado. Yo vengo a cumplir aún todos y cada uno de ellos. Jesús los cumplió y por eso su sacrificio terminó siendo aceptable, porque no pecó bajo ninguna circunstancia. Siendo sinceros, mis hermanos, nosotros creo que también podríamos considerar que este mandamiento es como uno de los más pequeños, ¿no? Es como uno que no es tan grande como quizás otro que nos indique inmediatamente no matarás. De hecho, debemos decir que no estaríamos quizás faltando cuando decimos que hay un mandamiento que quizás es considerado como más pequeño, porque el mismo Jesús dice, es lo que dice allí cuando leemos el texto, ¿no? Cualquiera que anule uno de esos mandamientos, aún de los más pequeños, en esa declaración Jesús está diciendo, hay unos que podríamos considerar como más pequeños, pero Él está diciendo, ninguno debe anularse. Basándose en esta consideración de mandamientos pequeños, Jesús va a dar una resolución. Si los consideras así de pequeños, así serás en el reino. Según la importancia que los consideres, así serás en el reino. ¿Qué nos dice esto, mis hermanos? Pequeño aquí no es que algunos estarán en el reino como alguien de menor valor, como alguien que simplemente en lugar de tener una coronota va a tener una coronita chiquita. No nos dice eso. Nos dice, este pequeño aquí está indicando que no están en el reino, que no pertenecen al reino, que están fuera del reino. Si algunos consideran esto así, uno pequeño será pequeño en el reino. Grande aquí entonces implica pertenecer al reino. Lo uno con la manera como dice Jesús que deben considerarse los mandamientos, cuando Él dice, porque les digo aún su justicia, porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Los fariseos y los escribas eran lo que consideraban los mandamientos de Dios como pequeños. Pero si ustedes no lo consideran mayor a ellos, entonces ustedes, si su justicia no es mayor a ellos, no entrarán en el reino de los cielos. Mis hermanos, Jesús está exigiendo una justicia mayor en aquellos que lo siguen. Los fariseos guardaban la ley de una manera particular. Miren lo que nos dice allí mismo en Mateo, capítulo 23, versículos 23 al 36. Este es un ejemplo. Podría tocar algunos otros evangelios, pero quiero tomar nada más este mismo porque es el libro donde nos encontramos. Jesús va a acusarlos a ellos más adelante en el evangelio de Mateo. Dice Mateo 23, del 23 al 36.
Mateo 23, versículos 23 al 36. Dice Jesús a ellos, escribas y fariseos: ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, y han descuidado los preceptos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estas son las cosas que debían haber hecho sin descuidar aquellas. Esto resume lo que Jesús les está acusando. Ellos cumplían a unas cosas que consideraban que eran pequeñas, pero las consideraban como valiosas. Y lo más importante de la ley, ¿qué era esto? Justicia, misericordia y fidelidad. Su justicia debía ser mayor. Eso lo consideraban como menor. Descuidaban aquellas. Jesús entonces les va a decir: guías ciegos que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Limpiaban el plato. Para estar delante del Señor tenemos que tener los utensilios limpios, su corazón sucio. Recuerden que el Señor va a decir: bienaventurados los limpios de corazón. Y estos hombres no lo eran. Todo lo externo, todas las personas los veían y decían: qué tremendos hombres de Dios. Pero nada más era lo externo, pero por dentro estaban podridos. 27. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que son semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Eso es lo que vemos en un sepulcro. Vemos mármol, vemos letras bien adornadas, flores bellas, un césped hermoso. Pero adentro, ¿qué hay? Un cadáver que se está descomponiendo. Y eso es lo que le está diciendo. Ustedes, externamente, espectacular, la ropa, todas sus arandelas, pero por dentro eran podridos, estaban podridos. Así también ustedes por fuera parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. ¿Se dan cuenta? Hay una sinceridad que debe ser la justicia que manifiestan los hijos de Dios, los que pertenecen al reino. No es simplemente un parecer justo, es realmente ser justo en el interior. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos, y dicen: si nosotros hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en derramar la sangre de los profetas. Así que dan testimonio en contra de ustedes mismos, que son hijos de los que asesinaron a los profetas. Llenen pues la medida de la culpa de sus padres. Serpientes, camada de víboras, ¿cómo se escaparán del juicio del infierno? Por tanto, miren, yo les envío profetas, sabios y escribas. A algunos de ellos ustedes los matarán y crucificarán, y a otros los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad, para que recaiga sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes asesinaron entre el templo y el altar. En verdad les digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jesús se está poniendo a él como el último de los profetas que había de llegar a dar testimonio delante de ellos, y ellos lo van a matar también, y ustedes van a ser culpables de la sangre que van a derramar. ¿Por qué? Porque ellos ahí estaban diciendo: si nosotros hubiésemos estado en los tiempos de Jeremías, de Zacarías, no lo hubiésemos matado. Si hubiésemos sido Caín, no hubiésemos matado a nuestro hermano. Y le dicen: no, mentirosos, ustedes lo habrían hecho, porque eso es lo que ustedes hacen con el pueblo. Mienten, viven una falsa piedad y no hacen que nadie pueda acercarse al reino, porque con esa apariencia falsa hacen que la gente sea inalcanzable el poder ir a Dios. Y por eso Cristo viene para hacer el reino, acercarlo a las personas, cosa que estos hombres lo estaban haciendo todo lo contrario. Eran hipócritas, todo en ello era simple apariencia. El problema de los fariseos, dice Martin Lloyd-Jones, residía en que ellos estaban interesados en detalles más que en principios, en las acciones más que en los motivos, y tenían más interés en hacer que en ser. Para ellos era más importante el hacer que el ser realmente. Parecer cristianos, en nuestro contexto, ¿no? Hay personas que están más interesadas en que parezcan cristianos que en ser verdaderamente cristianos, porque la obra del ser es interna y esa se evidencia en el hacer, pero es natural de lo que Él hace en nosotros. Pero lo otro, de manera externa, algunos lo están viviendo, y eso es un acto de hipocresía y serían señalados de la misma manera que aquí lo hacen. De hecho, en el mismo Sermón del Monte, en el versículo 1 del capítulo 6, Jesús va a decir: cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos, de otra manera no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Nuestra justicia no debe ser simplemente para ser visto por los hombres. Oh, miren qué bien yo canto y cómo canto de duro. No, nuestra justicia es porque estamos haciéndolo delante del Señor.
Jesús declaró enfáticamente que Él requiere una justicia más elevada que la de los escribas y fariseos, de aquellos que le siguen. El resto del capítulo que nosotros vamos a ver aquí va a explicar esto, cómo se evidencia. Este asunto de cómo debe ser nuestra justicia mayor que ella, Jesús lo va a decir de esta manera. Oyeron ustedes que fue dicho, esos fariseos y escribas les enseñaron ustedes, no matarán y punto. Pero yo les digo, lo que les decía ahorita, que si alguno le dice esto a su hermano, lo está considerando matarlo en su corazón. Oyeron que fue dicho, no adulterarás. Si eres adulterio era simplemente cuando una persona tenía intimidad con otra persona que no era su esposa. Pero Jesús dice, pero si alguno de ustedes en su mente, en su corazón deseó a otra persona, ya ha adulterado, ya ha cometido el adulterio. Entonces el asunto de la ley, de lo que se esperaba de la ley, era mayor que lo que estas personas habían reducido. Estas personas decían cosas tan exageradas como, por ejemplo, si tú estás caminando en el día de reposo y de repente se pega un tremendo aguacero y se te moja tu ropa, tú te tienes que quedar ahí hasta que la ropa se te seque. ¿Por qué? Porque si tú te la llevas mojada, tú estás cargando peso y no se puede hacer trabajo en el día del Señor. El Señor le dice, eso es ilógico, porque si se le cayera a ustedes su burro en un pozo y se está ahogando, ustedes dicen, si se me muere ese burro, ¿ahora cómo hago mi trabajo pesado? ¿Qué van a hacer? Lo van a sacar del pozo, porque es una medida y la necesitan para ustedes. Qué hipócritas ustedes son, le ponen una carga al pueblo imposible de poder llegar al Señor. Le ponen una carga que los hace imposible que se acerquen al Señor. Pero cuando se trata de ustedes, ustedes sí hacen muchas faltas. Son unos hipócritas. Y Jesús por eso dice, y es nuestra demanda de justicia que debe ser mayor, porque esta proviene de una obra interna. Proviene de aquellos que reconocen que son esos pobres que han visto su bancarrota espiritual y han ido a aquel que es rico en misericordia para proveernos la gracia que hemos necesitado. Estos discípulos deben vivir conforme al Evangelio del Rey. Nuestra justicia debe evidenciarse o debe evidenciar el reino al que pertenecemos. Es interesante esto que voy a leerles a continuación, que lo dice un pastor y autor cristiano llamado David Platt. Él dice lo siguiente: es demasiado fácil irse en contra de los fariseos, como si nosotros no lucháramos también con ese tipo de duplicidad. Por ejemplo, puedo mantener el odio hacia mi esposa, la amargura hacia mis hijos y los celos hacia mi vecino. Todo mientras técnicamente nunca los mate o los dañe de alguna manera física. Pero la autojustificación y las buenas apariencias no son lo que Jesús vino a hacer por nosotros y en nosotros. Eso no es salvar a la gente de sus pecados. Él vino a darnos una justicia que llega hasta el corazón y luego da paso al amor, la pureza y la santidad. Estas son las nuevas actitudes que Jesús está produciendo en su pueblo por su Espíritu. Lo que está haciendo Jesús y lo que ha hecho, y es esta justicia mayor que manda en nosotros, es lo que Él ha hecho internamente en nosotros para que ahora podamos responder. ¿Se acuerdan el texto que yo leí al principio en Efesios? Ese texto dice que cuando alguien actúe contra mí de una manera que me produzca ese celo, esa envidia, esa ira, esa rabia, la única manera de yo perdonarlo es porque Cristo me perdonó a mí. Por la obra que Él hizo y el ejemplo que Él me muestra en el Evangelio y lo que ha hecho en mí, es que tú puedes decir: mi amor, te perdono. Eso es difícil. O ustedes me van a decir que es fácil perdonar cuando tú te sientes herido. ¿Qué hace que nosotros perdonemos a otros? Es una obra interna que se produce en nosotros. Es una obra que el Señor lo hace. Nosotros somos las personas que, si somos cristianos, que debemos entender mayormente el perdón, porque son los que han sido perdonados de una manera mucho más grande. La obra que Cristo vino a hacer al cumplir la ley y los profetas es para darnos una vida abundante. ¿Una vida abundante en qué? ¿Una vida rica en qué? Una vida donde estas virtudes se evidencian: el amor, la pureza, la santidad. A veces pensamos que la vida que Cristo nos vino a dar es una vida que se compone netamente de cosas materiales, y no es cierto, no eso es lo más importante. Es lo que Él ha hecho interiormente en nosotros para que podamos, ya sea que tengamos o no tengamos, podamos vivir conforme al reino al que pertenecemos, conforme a la justicia que ese reino nos muestra. Las obras que estamos llamados a vivir no son algo natural en nosotros. Se trata de una obra que Él hace por medio de su Espíritu. Los fariseos lo hacían desde sus fuerzas y sus invenciones. Los fariseos estaban compuestos de buenas intenciones. Los fariseos decían: teníamos que hacer esto de esta manera. ¿Para qué? Para ellos cumplirlo. Los fariseos no era que tenían un estándar inmediatamente moral, era algo que ellos habían alcanzado y podían cumplir.
Fíjese usted en lo que hace, porque eso es el mismo corazón en nosotros hipócritas. Cuando tú señalas la falta de otro, es porque tú en eso no tienes una falta. Por ejemplo, si tú eres de las personas que llega tarde a todo lugar y otro llega tarde, tú sabes que sería un hipócrita de tu parte decir, mire la hora de llegar de usted. No, tú te quedas en silencio porque tú sabes que llegas tarde. Pero si tú eres de lo que eres puntual, llegas 30 minutos antes, cuando otro llega tarde, tú enseguida te encopetas y te inflas el pecho y dices, mira la hora de llegar. ¿Qué es esta hora de llegar? En lo que somos buenos tendemos a señalar a otros, pero en lo que somos malos nos quedamos en silencio. Y estos eran estos individuos. El estándar de ellos era lo que ellos podían cumplir. Y las demás cosas las veían como no tan importantes. Eso no lo podemos cumplir, eso no le damos tan importante, sino hasta aquí. No matarás, claro, porque ¿quién de nosotros naturalmente se enfrenta a esa situación de matar a alguien? Pero cuando nos dicen, pero es que el no matarás no es solamente cuando accionas un arma o cuando le quitas definitivamente la vida a alguien. Es cuando dices comentarios como, ya no quiero verte más. ¿Qué estoy diciéndole allí? Ojalá te mueras. Es cuando le digo a alguien, vete de mi vista. Es cuando le digo a alguien, uy, te detesto. Jesús está diciendo, ese es el espíritu detrás de ese mandamiento. Y estos hombres que dijeron, no matarás cuando no matas a alguien. Es fácil para nosotros cumplirlo. ¿Quién de nosotros puede decir, no, la verdad es que el Señor me ha librado y yo no he matado nunca a nadie? Pero cuando nos dice realmente el estándar por dónde es, nos damos cuenta que ya hemos matado a muchos. Y entonces, el único que no hizo eso fue Cristo, quien cuando lo vemos en la cruz y pudiéndole pedir a una legión de ángeles que desciendan a protegerlo, no lo hizo, sino que recibió la afrenta. Y cuando él era golpeado, lo hacía por nosotros. Es Cristo quien definitivamente cumplió perfectamente la demanda de la ley. El no matarás, él lo cumplió. Él nunca pensó algo indebido sobre acerca de alguien. Él no respondió y no pagó mal que le hacían por un mal también a ellos, sino que cuando estaba en la cruz y vio a aquellos individuos que lo habían crucificado y que él sabía que le iban a enterrar una lanza, dice, Padre, perdónalo porque ellos no saben lo que hacen. Lo pudo perdonar allí. Nosotros que habremos dicho, desquítatela, Señor. Oh, Señor, hazme justicia. Señor, no dejes que mi sangre se pierda. Es en espíritu y en verdad que se hace esta cosa. Es algo que el Señor hace internamente. El mismo autor que les mencioné hace un rato sigue diciendo lo siguiente. La pregunta que debemos hacernos es la siguiente. ¿Vemos esas nuevas actitudes en nuestras vidas? ¿Hay amor genuino, pureza, integridad y santidad? Y aquí es donde necesitamos desesperadamente la ayuda de quienes nos rodean. Necesitamos a otros cristianos en nuestra vida que puedan decir, veo la gracia de Dios en ti. O por el contrario, no estoy seguro de ver la vida de Cristo evidente en tu vida. Esto último es difícil de oír, pero es mucho mejor oírlo hoy que en el último día. Por esa razón, es una de las partes que era importante involucrarnos unos a otros y hoy hacer este ejercicio que hicimos hace un rato. Porque si somos de Cristo, estaremos ayudándonos unos a otros para poder proseguir en esta carrera. Debe evidenciarse en esa manera de vivir, no en rumores y decir, el hermanito fulano, míralo, ¿cómo es él? No, mi hermano fulano, te veo que en lo que estás haciendo no estás mostrando la justicia que se espera de nosotros. No estás viviendo conforme a aquel que te salvó. En lugar del chisme y la murmuración debería ser, mi hermano, no veo a Cristo en ti. No me veo aferrando a Él como tu única esperanza. Esa debería ser la manera como nosotros señalaríamos, apuntaríamos a Cristo y al Evangelio a nuestros hermanos. Yo estoy de acuerdo con Plade en esto. El valor de la comunión los unos con los otros se manifiesta por esta manera de vivir, donde cuidamos los unos a los otros. Si en realidad nos vemos con esta dificultad de vivir conforme a la justicia del reino, esta relación entre nosotros como creyentes contribuirá para alentarnos a vivir en santidad. El Señor nos ayuda, amados hermanos, a que si nosotros nos vemos con esta necesidad de vivir en el Señor conforme a la justicia que Él aquí manifiesta, de esta obra interna que Él está haciendo y que se evidencia en la manera de vivir la ley de Cristo que Él ha puesto y que vemos ahí en el Sermón del Monte, nosotros roguemos al Señor que nos ayude. Y si necesitamos ayuda de nuestros hermanos para ello, acerquémonos,
porque no estamos hablando desde la perfección, estamos hablando desde la necesidad. Unos a otros somos estos necesitados de la obra del Señor. Al fin y al cabo, este llamado es parte del hecho de que seamos unos bienaventurados. Si Dios te hace esta demanda, alégrate, porque tú eres de los suyos. Si hoy tú entiendes que el Señor te llama a vivir de esta manera, entonces ruega al Señor allí donde estás, por tu alma, que el Señor te ayude a vivir conforme a su justicia. Vamos a orar.